Queridos amigos, muy buenos días. Les habla Basilio Rodríguez, presidente del grupo editorial Ciar Pigmalión, y para todos nosotros, para el equipo de esta editorial, es un auténtico placer recibirles en este ágora que inauguramos hace aproximadamente un año y donde desarrollamos una parte significativa de nuestras actividades. Hoy es un día especial, puesto que no solo presentamos un libro de un autor, que es un autor de la casa desde hace muchos años, una persona querida y admirada, sino que el libro glosa la historia de una personaje fundamental en la historia de Guinea Ecuatorial. Por eso, pues, si me permiten, el recuerdo y el honor a este personaje central en la obra y en este acto, Saturnino Ibongo Yanga, de quien el día 5 de este mismo mes se cumplió el 57 aniversario de su triste y temprana muerte. Les pediría que nos pongamos en pie todos y que guardemos un minuto de silencio en su recuerdo. Muchas gracias. Pues en primer lugar me van a permitir darles la bienvenida a todos los presentes, pero también quiero recordarles que este es un acto que se está emitiendo vía streaming en tiempo real. Por eso también quiero saludar a todas las personas que están conectadas y que nos están acompañando desde la distancia, desde África, desde Guinea Ecuatorial, desde otros países de Europa y por supuesto también desde Hispanoamérica. Un saludo cordial para todos ellos y nuestro agradecimiento, nuestra gratitud para todos ustedes que representan hoy uno de los objetivos fundamentales de nuestro trabajo. No pueden existir escritores ni editores si no pensamos en los lectores. Ustedes representan ese colectivo y también, de alguna manera, son los que nos permiten seguir, de alguna forma, renovándonos o perfeccionando ese cometido, ese trabajo que venimos desarrollando desde hace casi 29 años. Es para mí un verdadero honor presentar hoy una obra que no solo rescata una biografía individual, sino que también contribuye a iluminar uno de los capítulos más dramáticos y decisivos de la historia contemporánea africana: el proceso de independencia de Guinea Ecuatorial y la tragedia política que siguió aquel momento fundacional. El libro que hoy nos convoca lleva por título Saturnino Ibongo Yanga, mártir por Guinea Ecuatorial, del intelectual e historiador ecuatoguineano Augusto Yanga Pendi, profesor universitario y una de las voces más rigurosas en el estudio de la historia política de su país. Esta obra aparece publicada en la colección Casa de África del grupo editorial Ciar Pigmalión, una colección que desde hace años se ha convertido en uno de los referentes más sólidos de los estudios africanos en lengua española. Desde España y con vocación internacional, esta colección ha abierto un espacio imprescindible para la investigación, el pensamiento y la memoria histórica del continente africano, especialmente en relación con el mundo hispanohablante. En este contexto editorial y académico se inscribe este libro, que recupera la figura de Saturnino Ibongo Yanga, uno de los protagonistas fundamentales del proceso de independencia de Guinea Ecuatorial y al mismo tiempo una de sus víctimas más tempranas y trágicas. El propósito fundamental de esta obra es claro: llenar un vacío en la historiografía guineana y rescatar del olvido a un personaje que, pese a su relevancia histórica, no había recibido hasta ahora un estudio sistemático y profundo. Como señala el propio autor en la presentación del libro, la vida de Saturnino Ibongo Yanga fue breve,
apenas 32 años, pero extraordinariamente intensa. Y precisamente por esa intensidad, por la magnitud de su compromiso político y por el trágico final de su vida, su figura merece ser estudiada, recordada y transmitida a las generaciones futuras. La historia africana del siglo XX está llena de figuras semejantes, líderes intelectuales y políticos que emergieron en el contexto de la descolonización, que soñaron con construir estados libres, democráticos y modernos, y que muchas veces fueron silenciados por las convulsiones políticas de los primeros años de independencia. Saturnino Ibongo Yenga pertenece precisamente a esa generación de hombres que creyeron profundamente en la libertad de su país y que dedicaron su vida a ese objetivo. Saturnino Ibongo Yenga nació en 1937 en Ngonamanga, en la región continental de Guinea Ecuatorial, y pertenecía a la etnia Ndowe. Desde muy joven destacó por su talento intelectual y por su vocación por el conocimiento. Realizó sus estudios en instituciones educativas de la colonia española, entre ellas la Escuela Superior Indígena Santo Tomás de Aquino, donde se formaron muchos de los futuros cuadros administrativos e intelectuales del país. Permítanme que les recomiende otro libro del autor, la Escuela Superior Indígena, Acción Cultural en la Guinea Española, donde no solo habla del protagonista de hoy, sino de esas promociones de intelectuales guineanos, muchos de los cuales, como decíamos antes, tuvieron un final similar al de Saturnino. En 1960 obtuvo autorización para viajar a España con el objetivo de ampliar estudios. Aquí, aprobó las oposiciones para ingresar en la administración pública y fue destinado como funcionario de Hacienda a Navarra. Pero su inquietud no se detuvo ahí. Mientras ejercía su trabajo como funcionario, decidió continuar formándose y cursó estudios de periodismo en la Universidad de Navarra, convirtiéndose en uno de los primeros periodistas guineanos formados académicamente. Posteriormente trabajó incluso como periodista para la agencia EFE, lo que demuestra el nivel de integración intelectual y profesional que había alcanzado en aquel momento. Nos encontramos, por tanto, ante una figura excepcional, un joven africano que en el contexto final del colonialismo había logrado combinar formación pedagógica, experiencia administrativa, formación universitaria y actividad periodística. Era, en definitiva, parte de esa élite intelectual emergente africana que estaba destinada a liderar los procesos políticos de independencia, de las distintas independencias. Pero la trayectoria de Saturnino Ibongo Yenga no puede entenderse únicamente desde el punto de vista académico o profesional. El gran eje de su vida fue el compromiso político con la independencia de su país. Durante los años 60 se integró en el Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial, el MONALIG, una de las principales organizaciones políticas que impulsaron el proceso de descolonización del territorio. Dentro de ese movimiento desempeñó responsabilidades importantes, especialmente en el ámbito de las relaciones exteriores. En un momento clave del proceso de independencia, Ibongo Yenga se convirtió en uno de los representantes del movimiento en el escenario internacional. Participó activamente en los debates del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, conocido como el Comité de los 24, donde defendió la causa de la independencia de Guinea Ecuatorial ante la comunidad internacional. Sus intervenciones fueron particularmente destacadas por su rigor jurídico, su claridad argumentativa y su excelente oratoria. No debemos olvidar que en aquel momento el proceso de descolonización africano estaba en pleno desarrollo y que las Naciones Unidas se habían convertido en un escenario clave para las reivindicaciones de los pueblos colonizados. En ese contexto, jóvenes intelectuales africanos como Ibongo Yenga jugaron un papel fundamental
en la construcción del discurso político y jurídico que impulsaría la independencia de sus países. Su implicación en el proceso fue profunda. Participó también en la Conferencia Constitucional sobre Guinea Ecuatorial celebrada en Madrid entre 1967 y 68, donde se discutieron las bases institucionales del futuro Estado independiente. Además, colaboró en la elaboración de algunos de los símbolos fundamentales del nuevo Estado: el himno nacional, la bandera y el emblema de Guinea Ecuatorial. Por todo ello, su nombre quedó asociado al nacimiento del nuevo país. Cuando finalmente Guinea Ecuatorial alcanzó su independencia, el 12 de octubre de 1968, Saturnino Ibongo Yanga fue elegido diputado de la Asamblea de la República y nombrado embajador ante las Naciones Unidas y en los Estados Unidos. Era un reconocimiento a su talento, a su trabajo diplomático y a su compromiso con la causa de la independencia. En ese momento parecía abrirse para él una brillante carrera política y diplomática. Pero la historia, desgraciadamente, tomaría un rumbo muy distinto. Uno de los aspectos más dramáticos de la historia de Guinea Ecuatorial es que el entusiasmo de la independencia se transformó rápidamente en tragedia política. Apenas 5 meses después de la proclamación de la independencia, el país entró en una espiral de violencia política que marcaría profundamente su historia. En marzo de 1969 se produjo un intento fallido de golpe de Estado encabezado por el ministro de Asuntos Exteriores, Atanasio Ndong Millone. En el clima de sospecha y represión que siguió aquel episodio, Saturnino Ibongo Yanga fue acusado de haber participado en la conspiración. Fue detenido por las fuerzas del régimen de Francisco Macías Nguema y encarcelado en la prisión de Bata. Allí sufrió un trato brutal. Según relata el propio libro, fue golpeado repetidamente con palos, látigos y culatas de fusil hasta quedar agonizante y finalmente morir a causa de dichas torturas. Tenía solo 32 años. No hubo juicio, no hubo proceso judicial, no hubo posibilidad de defensa. Su muerte constituye uno de los episodios más oscuros de los primeros meses de la independencia guineana. A pesar de la brutalidad de su final, la figura de Saturnino Ibongo Yanga ha quedado en la memoria colectiva como uno de los padres de la independencia de Guinea Ecuatorial. Muchos de quienes lo conocieron lo describieron como un hombre culto, brillante, profundamente patriota y comprometido con los valores democráticos y los derechos humanos. Era un hombre adelantado a su tiempo, un intelectual africano que creía en el poder de la educación, del conocimiento y del pensamiento crítico como herramientas para construir una sociedad más justa. En cierto modo, representa a toda una generación de líderes africanos que soñaron con un futuro de libertad para sus pueblos y que, en demasiadas ocasiones, pagaron ese sueño con su vida. El gran mérito del trabajo de Augusto Yanga Pendi es precisamente reconstruir esa vida con rigor histórico y sensibilidad intelectual. El libro está organizado en varias partes que permiten comprender no solo la biografía de Ibongo Yanga, sino también el contexto histórico en el que se desarrolló su vida. En primer lugar, el autor sitúa al personaje en su contexto histórico, analizando el proceso político que condujo a la independencia de Guinea Ecuatorial. A continuación, reconstruye detalladamente su trayectoria personal y profesional. Posteriormente, aborda su perfil humano, su ética y su pensamiento político. El resultado es una obra que combina investigación histórica, análisis político y recuperación de la memoria. Libros como este cumplen una función fundamental. No solo nos permiten conocer mejor el pasado, sino también reflexionar sobre los desafíos del presente.
Recordar a figuras como Saturnino y Bongo Yanga es recordar también los ideales que animaron las luchas de independencia africanas: la libertad, la dignidad, la justicia y la esperanza de construir estados modernos y democráticos. En este sentido, esta obra es también una invitación a pensar en el futuro de África y en particular el futuro de Guinea Ecuatorial. Permítame concluir con una reflexión. Saturnino Bongo Yanga fue, en muchos sentidos, una estrella fugaz en la historia política africana. Una vida breve pero luminosa. Su inteligencia, su compromiso y su vocación de servicio lo convirtieron en uno de los grandes protagonistas del nacimiento de su país. Pero su asesinato simboliza también las tragedias que acompañaron a muchos procesos de independencia en el continente africano. Gracias a trabajos como el de Augusto Yanga Pendi, su memoria vuelve a ocupar el lugar que merece en la historia. Este libro no es solo una biografía, es también un acto de justicia histórica y es, sobre todo, el recordatorio de que las naciones se construyen no solo con instituciones y leyes, sino también con la memoria de aquellos hombres y mujeres que lucharon por su libertad. Muchas gracias. A continuación vamos a cederle la palabra al protagonista. Bueno, el protagonista en calidad de autor de este acto. Hay otros protagonistas. También está en la mesa Juan Carlos Ibongo Indivo, que de alguna manera pues representa también el legado de su padre y de toda la familia. Pero van a ir ocupando también la mesa las personas que aparecen en el programa y que van a intervenir a continuación. Por orden serán las siguientes. En primer lugar, don Augusto Yanga Pendi, autor de la obra que le presentamos. A continuación, don Evaristo Oko Conwe. A continuación, don Gonzalo Álvarez Chillida. Después, don Anacleto Boquesa. Y finalizaremos dando la palabra a Juan Carlos Ibongo Indigo para que de alguna forma recoja todo lo dicho en la mesa y también el mensaje personal y familiar de las personas que mantienen la llama viva del recuerdo y del legado de Saturnino Ibongo Yanga. Sin más dilación, tengo el placer de hacer la palabra a un autor que para nosotros es un autor ya que es de los clásicos de la familia Sial Pigmalión y especialmente de la colección Casa de África. Cuando llegamos en el año 1989 al Colegio Mayor Universitario Nacional de África, uno de los primeros libros que leímos y que disfrutamos fue un libro que él había editado sobre su etnia, los Endué. Hemos tenido luego, con ocasión de los años, pues la oportunidad de publicar un extensísimo e ilustrado libro sobre esa etnia. Basado en ese primero que conocimos, de tapas cubiertas blancas, no sé si lo recuerdas. El pueblo no, etnología, sociología e historia. ¿Perdón? El pueblo no, etnología, sociología e historia. Exactamente. Pero bueno, de alguna manera él ha seguido con ese compromiso de dar visibilidad y luz a su pueblo, a su cultura, a su gente. Y para nosotros pues es la cuarta ocasión en la que recibimos sus propuestas, sus libros, y estoy convencido que no será la última, puesto que desde que oficialmente se ha jubilado de la docencia está mucho más activo en la creación. Gracias por tantos años de confianza y colaboración, Augusto, y sin más dilación tenemos el placer de hacerte la palabra. Pues a la bien. ¿Dónde quieras? No hay mejor. Perfecto. Nuestro agradecimiento
muy profundo a todas las personas que han acudido a esta cita hoy, en homenaje a Saturnino Ibongo Yanga y presentación del libro sobre él. A los que han colaborado con sus artículos al final del libro. Al editor Cial Pigmalión por haber aceptado la publicación del libro Saturnino Ibongo Yanga, mártir por Guinea Ecuatorial. A Juan Carlos Ibongo Ndibo por haberme propuesto la escritura de un libro sobre su padre y por las atenciones que he recibido a lo largo del trabajo. Recibí con agrado la propuesta de escribir un libro sobre Saturnino Ibongo Yanga, pues antes ya había hecho 2 artículos sobre él. El primero en el libro titulado Los Noes, publicado en el año 2020 en las páginas 491 y 495, editado por Cial Casa de África, Madrid. El segundo artículo en la Historia de Guinea Ecuatorial, publicado en 2021, en las páginas 411 a 416, editado por Nau Libres en Valencia. Como el libro ya está publicado, está circulando, les explico cómo ha sido su trabajo. Pensé que fuera un trabajo científico, metodológico, pedagógico y didáctico. Y en segundo lugar, ello me obligó a elaborar un esquema complejo como el que quedó. Y un poquito a grandes rasgos es este. Empiezo con la dedicatoria, los agradecimientos, presentación, y en el primer capítulo hablo de la contextualización, del contexto. Sobre todo hay un apartado siguiente que habla de sinopsis, de la evolución histórica y proceso histórico de Guinea Ecuatorial. Y es que tenía que situar al autor. No podemos hablar de autor si no lo situamos. Yo lo que he querido hacer, hablar de la historia de Guinea Ecuatorial para situar al autor Saturnino Ibongo. En el capítulo segundo hablo de la trayectoria de Saturnino Ibongo, la naturaleza, y dentro de esa naturaleza su filiación, por qué Saturnino Ibongo y todos los matices que sean necesarios. Lugar de nacimiento y la fecha también, referencias familiares, pertenencia a la tribu y a la etnia o comunidad Rowe. En el punto segundo de este capítulo 2 también insisto en la infancia y la escolarización en Buenamanga y las dificultades que habían en Buenamanga, que no tenía escuela, a ir a punta en punta, lo que obliga a sus padres a llevarlo a la misión católica de Bata. Seguidamente se habla de adolescencia y los estudios en la escuela superior indígena. Todos los problemas que tuvo para entrar en la escuela superior indígena, porque como era un niño precoz y adelantado, por tanto se estaba jugando con adelantar y bajarle los años. Y así fue casi hasta el final. Y ya maestro diplomado en la escuela superior, como se los llamaba, para diferenciar los maestros, los que habían nombrado antes que eran maestros auxiliares, sin estudios previos, con lo que se hizo la Escuela Superior Indígena, creada por Heriberto Ramón Álvarez en tiempo del gobernador Bonelli. Y por otra parte, que esto era muy interesante, que aquí se sabe poco, y era el Heriberto Ramón Álvarez, natural de León, creó la Escuela Superior, los planes de estudio, sobre todo en la sección de magisterio, al igual que los planes de estudio en España del año 1938. Que precisamente salían y automáticamente eran considerados funcionarios, salían nombrados funcionarios. Y es lo que hizo Heriberto Ramón Álvarez allí. Luego se habla seguidamente de las diversas colaboraciones siendo maestro en el Grupo Escolar General Franco, generalísimo, como se llamaba entonces, de Santa Isabel, ahora Malabo,
y he visto varias colaboraciones ya en la prensa local, sobre todo en el diario Ébano. Seleccionado para realizar cursos de promoción de la metrópoli que establecía la ley de aquel entonces, y justamente son las leyes, de acuerdo con esto, vino Saturnino aquí a España, igual que el señor Marqués y Martín en Yangonde. Y en las mismas circunstancias también vine yo, igual que los otros compañeros, Florentino, Ayaba, etc. Fue funcionario de Hacienda, como antes se ha dicho, a través del editor, y destinado en Navarra, Pamplona. Graduado en periodismo, que eran precisamente las primeras promociones creadas por la Universidad de Navarra, dependiente de la institución Opus Dei. Ahí estudió él, que precisamente en aquel entonces era la primera escuela de periodismo que había en España, por tanto era la primera promoción de esto. Ellos salieron con el título de diplomado, que esto es interesante, porque cuando vas a Saturnino a España, a Estados Unidos, quiere decir un periodismo superior universitario, ¿no? Que no era diplomado, sino licenciado en periodismo, que a eso fue. Y también hizo ya en su trabajo de fin de curso de periodismo, se refleja ya el pensamiento político y las inquietudes políticas de Saturnino. Lo verán, y de esto ha trabajado mucho nuestro amigo Gonzalo, que está aquí presente, profesor de Historia, en su tesis de licenciatura, y que yo he podido ojear. Muy interesante, porque en aquel momento la España de Francisco Franco era complicado y más bien complejo hablar de estas cuestiones cuando surgía la independencia de África. Pero Ibongo se atrevió a hacerlo y le permitieron hacerlo también. Luego viene aquí lo de Saturnino Ibongo desde Guinea, viaja a Guinea Ecuatorial. Cuando estaba en España, viaja a Guinea Ecuatorial, cuando lo hace el viaje Manuel Fraga Iribarne, siendo ministro de Información y Turismo, que requiere la presencia de Saturnino en el séquito que va a Guinea para poner la primera piedra de construcción de la televisión de Guinea Ecuatorial. Así va a Guinea. Y después del viaje a Guinea viene el viaje, Saturnino proyecta el viaje a Estados Unidos. Y era por la sencilla razón de que, como yo he ido metiéndome, informándome por la familia, Saturnino tenía beca para estudiar, ampliar estudios en Estados Unidos, pero le faltaba dinero para pagar el billete. Entonces, cuando va a Guinea acompañando a Manuel Fraga Iribarne, se pone en contacto, viaja hasta Angoramanga, se pone en contacto con su padre. Le dice a su padre, pero yo tengo este problema, le dice a su padre, pues nada, es que su padre era un comerciante. Y le dice, pues esto está hecho. Y el padre le sacó del bolsillo y le entregó 40.000 pesetas. Y con esas 40.000 pesetas, Ibongo pudo pagar el billete para ir a Estados Unidos, para hacer periodismo superior, no diplomatura. Pero Ibongo viaja a Estados Unidos y se pone en contacto, o le busca más bien, le busca a Atanasio Ndong Millón, porque ya tenía referencias suyas de sus capacidades y su proyección y sus inquietudes sobre Guinea Ecuatorial. De aquí, de ese contacto con Saturnino, con Atanasio, tiene que Saturnino ya no quiere estudiar periodismo superior, quiere hacer materias que tienen que ver con el Estado, que son de relaciones internacionales, constitución y otros aspectos más. Y es lo que hizo Saturnino. Y se mete totalmente en política, como nos ha adelantado el director de la editorial Basilio. Así forma parte de Atanasio en el año 1966. Atanasio, al ver que ya tenía una persona que hacía sus funciones y algo más, entonces Atanasio va a Guinea, porque estamos en el año 1966 y Guinea Ecuatorial estaba en autonomía. Por lo tanto, Atanasio se va allí y deja a Saturnino casi que tenía que organizar todo el movimiento, llamaron en aquel entonces, como verán en el libro, los 7 magníficos, que son Atanasio y sus discípulos en el movimiento en Estados Unidos. Ibongo se ocupa de organizar el movimiento, de contactos con las Naciones Unidas y con los pueblos que aspiran a la descolonización. A continuación, en el libro también hablo de Ibongo, su participación en la conferencia constitucional.
que se inicia en septiembre de 1969, y termina en junio de 68. Y Bongo participa. Aquí brilla mucho porque era casi la única persona de las comisiones de Guinea que sabía de derecho. Bueno, habían algunos que habían estudiado derecho, pero sabía más de derecho internacional. Por tanto, fue una estrella en la conferencia constitucional. Hasta en algunas ocasiones él mismo decía, es que no sé con quién estoy discutiendo los problemas de la Constitución de Guinea Ecuatorial. Sobre todo cuando se enfrentaba con el que sería luego después presidente de Guinea Ecuatorial, Francisco Macías Nguema. Después de participar en la campaña electoral, que viene que recojo también aquí, Bongo que participa allí, después de la proclamación de la independencia de Guinea Ecuatorial, y Bongo es miembro, como nos ha dicho antes, de la diputada de la Asamblea de la República y es nombrado embajador en las Naciones Unidas y al propio tiempo también en Washington para Estados Unidos. Brillante hasta ahora fue el discurso de este guineano en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Brillante y demasiado brillante. Seguimos hablando del libro, de que luego le faltó tiempo. Saturnino le faltó tiempo para formar familia, pero él, imbuido en el espíritu de la escuela superior y del catolicismo que él practicó y de la tradición africana, quería formar familia. Pero tenía una novia. Yo de la novia sé bastante. Lo que ha pasado aquí con la novia es que yo me puse en contacto con la novia, que vive todavía, pero me han dicho que mejor respetarle. Entonces yo relato todo lo que de la historia de su novia, porque la novia era de un curso inferior al mío, de curso superior, y el protector de la novia era de un curso mío superior. Entonces conozco todo lo que pasó por allí. Me puse en contacto con ella y me pidió que mejor no pusiera su nombre. Por lo tanto verán ahí en el libro un nombre, que lo pongo ahí en el libro, un nombre que he puesto que no es el mismo. Es ahí. Creo que la novia va a leer el libro. Sí, es muy interesante esa parte. Ya lo tiene. La novia va a leer el libro. Yo le he puesto a la novia todo lo que se está haciendo, está al corriente de todo y el libro y todo. Y ahora mismo sabe que estaba aquí, posiblemente estará viendo. Etcétera. Le faltó tiempo para esto y para otras cosas más. Así como sabemos todos, se habló del golpe de Estado. Es muy interesante que lo pongo aquí, como verán ahí en el libro. Yo doy una versión del golpe de Estado que no coincide con ninguna de las que se han dicho hasta ahora. Mi versión es que, un poquito, como van a leer el libro, pero lo digo un poquito, mi versión es que todo lo que se ha dicho es que hubo golpe de Estado, pero fue un golpe técnico. Fue un golpe técnico porque, entre otras cosas, Atanasio y Bongo se reunieron con Rodrigo de Miñón. Y querían incapacitar a Macías. Sí, entonces querían incapacitar a Macías y Rodrigo de Miñón le dice sí, pero si se incapacita a Macías, Atanasio no va a subir presidente. Va a subir el Mundo Bosio Dioco, porque según la Constitución es el vicepresidente. Entonces ya no podrían dar golpe de Estado como tal. Hay muchas cosas que se han dicho que creo que no son verdades. Yo he seguido, como han dicho, ha sido un poquito escrupuloso, porque hablamos de historia con historiografía, es decir, basada que sea un poco más científica y no contar anécdotas. Entonces en el libro no cuento anécdotas, inclusive en el caso de la novia no cuento anécdotas, pero todo lo han ocurrido. Aquí no me cuesta contar anécdotas. Eso es lo que hay. Entonces la versión mía del golpe es que, resumiendo un poquito, y es que Atanasio, y Bongo primero, y Bongo para incorporarse en el golpe tampoco estuvo dispuesto. De forma que cuando Atanasio se pone en contacto con ellos en el viaje de Guinea a Addis Abeba, España, Addis Abeba, también hablé con la señora que acaba de morir, Rita Ipúa, que acompañó a Atanasio del viaje este. Y me dio todo el material que pudo. Por lo tanto, no sé de qué está hablando. Entonces, cuando Atanasio le invita a ir al país diciendo que iban a hacer asuntos que tenían que ver con el ministerio, y Bongo, por las razones que fuese, le dijo que no estaba disponible porque tenía que organizar las dos embajadas en Estados Unidos, se negó, para resumir.
Pero Atanasio se puso en contacto con el ministro Castilla de Asuntos Exteriores, era muy amigo de Ibongo. Y Castilla habló con Pinés, que era embajador en la ONU. Y estos dos señores españoles pudieron convencer a Ibongo, junto con Atanasio. Así Ibongo llegó a Madrid. En la reunión de Ibongo con Atanasio en Madrid, no se habló de golpe de Estado, se habló de otra manera. Se habló, pero de otra manera. Inclusive cuando se dice aquí con Carrero Blanco, me parece que esto no fue posible, no fue así, no fue verdad. Entonces, cuando van a Guinea, a mí me consta, con los datos que he podido manejar, lo que le dice Atanasio a Ibongo, que está en el libro, es que él va a negociar, y por lo que se ve, negoció con Saturnino, con Macías, para un golpe de Estado técnico, en el cual Macías estaba dispuesto. Un golpe técnico en el cual Macías le dejaba el poder a Atanasio y Atanasio se encargaría de cuidarlo. Y por lo que se ve así, cuando llegan a Guinea, es lo que ocurrió. De modo que cuando llegan a Santa Isabel, ahora Malabo, todo el mundo sabía del golpe de Estado, que se iba a dar. ¿Cómo no se sabía? Pero todo el mundo sabía del golpe de Estado. Cuando llegan a Bata también, Atanasio se reúne con Macías también en Bata, y luego se va a Cuba. Pero en la mañana del día, no vamos a hablar con la anécdota de avión y no avión, quienes volaron todo esto, y cuando Fraga dice al periodista que viaje, que va a haber un acontecimiento, sí, todo hubo algo de golpe o golpe de Estado. Pero el enfoque, el final, esto es lo que yo he podido encontrar. En el sentido de que cuando se detiene lo que dice Atanasio a Ibongo, en la víspera, es que van a dar un golpe técnico. Un golpe técnico quiere decir, por eso Ibongo lo acepta, quiere decir que Atanasio había negociado con Macías, y Macías había aceptado. De manera que al día siguiente, el que salía presidente era Atanasio, y Macías quedaba en su casa. Y parece que él colocó fe. Por eso, en la noche, Atanasio dice lo siguiente, sí, pero los seguidores de Macías tenían que detenerlos, para no revelarle toda la verdad a esta gente que podían reaccionar. Por eso detienen a algunos ministros, el alcalde de Bata, Lumo Martín y otros más, pero Macías está libre, no se le detiene a Macías. Eso se explica. Entonces, a la mañana siguiente, ocurre lo mismo que Atanasio, siguiendo la normativa de golpe técnico. Atanasio sube a la presidencia, se sienta, y había convocado ya una rueda de prensa. De forma que unas 3 horas, a las 9 de la mañana, había rueda de prensa que ha tomado posesión, y Macías estaba en su casa. Y más o menos lo que ocurrió. Pero no fue así, porque a la mañana siguiente, cuando la madrugada, Atanasio hace lo que se había dicho, sube a la presidencia, no sube a acompañar de nadie, porque no hay golpe como tal. Y Macías, que lo sabe, se presenta en la presidencia del gobierno, acompañado de El Ansen, que tampoco llevan armas, precisamente porque saben que el otro está allí. Y aquí ocurre que o le empujan a Atanasio por la ventana, o Atanasio se tira por la ventana, porque Atanasio no esperaba eso. Eso es lo que ocurrió. A mi conclusión, eso es lo que ocurrió. Y también se da otra casualidad, de que también les hago un repaso allí en el libro, verán allí el repaso, de donde estuvo la figura que estamos hablando ahora, la gran figura que estamos hablando, de Ibongo, estuvieron el día 4 y el día 5. De forma que hasta el día 5, a las 11 de la mañana del día 5, se debió a Ibongo, estaba en la calle, normal, porque él no esperaba lo que se pasó. Ibongo estuvo a las 11 de la mañana en casa de una señora llamada Rebeca y Yanga Pelli, que es mi hermana. Por lo tanto, yo no cuento anécdota. Y Ibongo estaba allí, y no había golpe de Estado como tal, porque Ibongo sabía que estaba organizado. O sea que Macías sí, Atanasio supo hacer el juego con Macías, pero Macías fue astuto. Eso es lo que pasó. Y así, cuando sale Ibongo de la casa de Rebeca, creo que aquí es cuando le detienen, le encuentran por la calle y acaban con él. Así fue el golpe de diversión. Creo que otros saquen otra más. Así fue el final de Ibongo con lo que sabemos. Y vamos a continuar con la estoy terminando ya. Y aquí también hablo del final de Ibongo. Hablo del libro, como veréis allí, su perfil humano, y grande con los grandes valores que tuvo el humanismo cristiano. Hablamos también de su perfil profesional, como buen maestro, como buen periodista y como buen político. Están en el libro y lo tenemos allí. Y finalmente hablo de una biografía que me ha ayudado a hacer
el trabajo. Y vamos terminando. Que mi trabajo como redactor del libro ha terminado. Ahora les toca a los lectores tomar la palabra, leer el libro y reflexionar sobre él. La jauría humana desahogó su criminalidad acabando con la vida del mensajero, Saturnino Ibongo Illanga. Pero no con el mensaje, que sigue vivo. Por eso, 57 años después, estamos aquí hablando del personaje, mientras sus verdugos siguen entre las luciérnagas de las tinieblas. Su trayectoria profesional, perfil humano y pensamiento político han quedado para siempre, como herencia de la humanidad, como todos los grandes hombres que la sociedad convierte en referentes, o personas modelo, y con ello se hacen inmortales. La totalidad de la obra de Ibongo Illanga nos deja muchas preguntas que contestar, lo que iremos haciendo cada uno a su manera. Del pensamiento político de este personaje, y yo entresaco aquí y hoy la hispanidad, lo que él invocó el día 12 de noviembre de 1968, un mes después de la independencia de su país, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con motivo de ingreso de Guinea Ecuatorial a esta máxima organización internacional. Y es el libro titulado La raza cósmica, misión de la raza iberoamericana, obra del antropólogo José Calderón Vasconcelos, nacido en 1882 y muerto en 1959. El libro fue publicado en 1925 por la Agencia Mundial de Librería en Madrid. Así, por eso, partiendo de allí, yo os recuerdo que en Hispania, estamos terminando, en Hispania, guió a Roma emperadores como Adriano y Trajano, a filósofos como Lucio Aneo Séneca, a literatos como Marcial y Lucano. Y Guinea Ecuatorial dio a España juristas como Luis Maus y Cachá, Tomás King Tomás, Martínez Yengonde, Alejo Ecube, etc. Médicos como Elías Maus y Cachá, Manuel Combe, etc. Educadores como Manuel Castillo Barril, Augusto Illanga, yo también soy educador, y mi amigo Florentino Ayala, que acaba de morir. Lingüistas como Trindar Morgades Besari y Justo Boletia, entre otros. Economistas como Andrés Mulongua, Rambé. Filósofos como el amigo, que no está aquí hoy, Eugenio Nkogo Ondo, y Gabriel Ozono, que está en Castellón. Periodistas como Saturnino Ibongo Illanga, Donato Ndongo, entre otros. Ingenieros de minas como Ángel Jem Oló. Y con esto recuerdo que el sexto director general de la UNESCO, que lo fue entre 1962 y 1973, el francés René Mau, nombró subdirector para luego sucederle al senegalés Amadou Mantarbau entre 1974 y 1985. Pero con estos casos que he citado, parece ser que estas cosas no se den en la España y Guinea Ecuatorial. Pero Guinea Ecuatorial y los ecuatoguineanos, o guineoecuatorianos que acostumbro yo a decir, seguimos siendo materia reservada, decretada por Luis Carrero Blanco en el año 1969, pese a que el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, lo levantó en 1976. Porque no figuran en nada, y no son visibilizados. Guinea no está visibilizado en nada, ni los guineanos. Y es hora de que se haga ya.
España, después de formar el conglomerado de varias etnias o comunidades que apenas se conocían, que es una quimera que dominó Guinea Ecuatorial, y colocados unos fantoches a su frente para continuar el dominio con el neocolonialismo, muchos españoles y guineoecuatorianos nos preguntamos desde la misma fecha de la independencia, ¿dónde está Guinea Ecuatorial? Pero algunos guineoecuatorianos y españoles, por eso estamos aquí, estamos trabajando por la hispanidad. Estamos trabajando por el triángulo España, Latinoamérica y Guinea Ecuatorial, o como se llame, porque creemos en ello y es porque es necesario. Buenos días. Muchas gracias al profesor, historiador, autor, que hoy nos convoca para presentarnos su última obra y que efectivamente, como decía antes, es una persona que dentro de nuestro proyecto editorial, nacido en el año 89 en el Colegio Mayor África, tuvo desde el principio un papel fundamental. Todos los libros publicados del profesor Augusto Yangapendi los tienen ustedes a su disposición, al igual que otras obras que no publicó dentro de SIAL Pigmalión, pero como muchos intelectuales, historiadores y coleccionistas nos visitan, pues también tenemos a su disposición un nutrido grupo de publicaciones de autores guineanos o sobre Guinea Ecuatorial, pero son publicaciones antiguas, ya descatalogadas en fondos editoriales y difícilmente localizables. También tenemos ahí algunos de los primeros libros del profesor Augusto Yangapendi. Siguiendo con el programa, tengo el placer de ceder la palabra a don Evaristo Oco, profesor, paisano y familiar de Saturnino. No sé si quiere intervenir desde la mesa o desde la tribuna. ¿Desde aquí? De pie. Pues si va a utilizar eso, lo que quieras. Buenos días a todos ustedes. Hace muchos años que soñé con la aparición de esta publicación sobre la figura de Nguyen Bongo, Ngua Beche, Saturnino Ibongo y Yanga. Por tanto, mi reconocido agradecimiento a Ngache, su hijo, Juan Carlos, por el esfuerzo dedicado y su dedicación y perseverancia en el afán por conocer el verdadero perfil y trayectoria de la figura de su padre a lo largo de muchísimos años. A Motudu Motote Augusto Yanga por escribirla, sacar a la luz, y a la editorial SIAL Pigmalión por su edición. No es una casualidad hablar de Saturnino Ibongo y Yanga, empezando por sus dos nombres. Los Ndubé normalmente tenemos dos nombres, uno que es troncal y el otro que es de salud y relaciones sociales. Uno de ellos es Nje, que en otras variantes significa Monjeli, Mueli, Mwasichi, etc., que representa el poder y la fuerza del espíritu tutelar de los pueblos Ndubé, así como Ngua Beche, su nombre de salud y relaciones sociales, cuyo significado se podría traducir como ojalá
Si yo fuera, os fuese. Si yo estuviera, os tuviese. Y si estuviera, sí. Si yo pudiera, que también se podía traducir como si yo pudiera o pudiese, y a los cuales también se une su nombre de pila, Saturnino, con todas las connotaciones que hay en él. Por tanto, hablamos de un personaje histórico de mucho peso, de reconocidas cualidades humanas y extraordinarias virtudes, como se está diciendo. Provenía de una familia andoué tradicional y humilde, de un total, dice, de 16 hermanos, de ellos solo sobrevivieron 3. Su hermano Moana, Patricio Ibongo Dianga, y su hermana Isupa Antonina. El hombre había dedicado toda su vida a formarse y a prepararse como ideal y proyecto. Y como sabedor y visionario excelente, más allá de la época, supo afrontar y sortear los retos y las necesidades de las sociedades de su tiempo. Por eso supo consagrarse e invertir el tiempo que Dios había puesto en sus manos para implicarse en el proyecto de la independencia de los territorios españoles en el Golfo de Guinea bajo la dominación española. Y con éxito. Me acuerdo la última vez que le vi fue en la playa del pueblo, unos años antes de la independencia de Guinea Ecuatorial, con ocasión a uno de los viajes relámpagos a Guinea, y decidió visitar a su familia en el pueblo. Era ya a última hora de la tarde cuando vimos llegar el grupillo de adolescentes, vimos llegar 2 figuras en bicicleta acercarse. Era él y su primo hermano José Itame, que le acompañaba. Se bajaron de las bicicletas y se dirigieron a la entrada que llevaba directamente a su casa. Una figura impresionante. El día que lo mataron, sorprendió a todos, a propios y extraños, una noticia desconcertante en un ambiente convulso donde la tensión inducida por la incertidumbre y alimentada por la crueldad no hizo sino confirmar la inquina que albergaba el instinto animal de los encolarizados esbirros patriotas de Macías Nguema, el presidente, que se habían levantado para la caza, mientras un Saturnino Ibongo, desconcertado y al margen de la situación, y viendo venir de cerca su muerte, corría hacia el cuartel general que estaba cerca en busca de protección que se le negó. Sus últimas palabras fueron: soy demasiado joven para morir. Atanasio me ha traicionado. Y como decía, mientras la encolerizada jauría se ensañaba con él, con palos y garrotes, ahogaba aún más
el minuto de oración que quería para entregar su alma a Dios. Incluso le obligaron a comer o a tragar arena. Capítulo aparte merece describir la inesperada noticia de su muerte en su familia y en su pueblo de Gonamanga. Un panorama apocalíptico. Era como si de repente se vieran inmersos en el infierno. Su cuerpo machacado y ensangrentado fue recogido por unos envalentonados jóvenes y algunos familiares que unánimes decidieron trasladar por mar en una embarcación a motor para que fuese enterrado en su pueblo. La explosión de la inesperada noticia sacudió los cimientos del pueblo de Gonamanga, seguido de otros pueblos cercanos, cuando con el cadáver de Saturnino Guadeche en la playa, uno de los jóvenes acompañantes de la embarcación subió corriendo y gritando al pueblo para dar parte y pedir ayuda. Su padre, Ibungu Mintie, don Juan Ibungo, los familiares y los presentes, desolados, deambulaban sin rumbo fijo de un lugar a otro. La gente mayor de 60, 70, 80 años no acababa de dar crédito a lo que estaba pasando. Y con valor, con aquel valor que solo puede surgir de la desesperación, recorrían el pueblo de Gonamanga de extremo a extremo para comunicar la desgracia. La escena era de un horror indescriptible. Hijo mío, ya te lo advertí que tuvieras cuidado con Atanasio, que no confiaras en él. Estas son las palabras de su padre en el momento del entierro. Con la muerte y desaparición de Ibongo, se produce una serie de hechos y circunstancias que van desde la irreparable situación familiar, sumida en una larga y profunda depresión. Su hermana Antonina, una chica muy inteligente, que en esa época se encontraba cursando el 4º curso de bachillerato en Bata, se trastornó por la muerte de su hermano. Algunos estudiantes que lo tenían como único modelo y referente se desmotivaron y abandonaron sus estudios por su muerte. El pueblo de Gonamanga, sus habitantes y familiares cercanos, señalados, algunos fueron fichados, perseguidos, encarcelados y otros fusilados. Es el caso de su primo hermano David Ibungo. Y su hermano Patricio también muere en circunstancias extrañas, en 1974, etcétera, etcétera, etcétera. Me acuerdo que estaba prohibido llorar. Llorar a los muertos estaba prohibido. Y los que lo hacían tenían que asegurarse un escondite para consolarse y no ser
y no ser vistos. Era un tabú. Era un tabú pronunciar su nombre. Estaba prohibido. Y la familia, para referirse a él, decían ñama apang. Es decir, la pieza o el animal abatido por los panes. Con otras palabras, el trofeo que se llevaron los panes. A los ojos de aquellos que tenían la capacidad de ver más allá de la desaparición de su figura, aquellos que sobre todo lo conocieron de cerca y vieron el vacío enorme que se había producido con su desaparición, seguido de otros valores nacionales después, sentenciaron desde lo más profundo de sus entrañas, diciendo: Dios ha muerto en Guinea. Dios ha muerto en Guinea Ecuatorial. En el contexto internacional y en el mundo conocido, no existe, que sepa yo, ningún país que tras luchar por sus derechos, por su independencia y conseguir la emancipación, se instituya a propósito como Estado con un plan de exterminio contra sus propias élites y las figuras más representativas, incluso omitiéndolos y excluyéndolos. Un Estado dispuesto a mentir y a falsificar la historia. ¿Cómo se puede levantar un país sin el potencial humano que lo sustente? Y este fue el inicio de una destrucción constante de las estructuras y los valores éticos y morales en toda Guinea Ecuatorial. Desde entonces se está llevando a cabo una serie de barbaridades en el país de manera ininterrumpida a lo largo de los 60 años prácticamente, como es planificar las desapariciones, fusilamientos, asesinatos, muertes, envenenamientos, persecuciones, eliminaciones, etcétera, etcétera. Y para más INRI, completado con la promoción de la antropofagia y a eso, la antropofagia, y a eso llaman paz, estabilidad, progreso. ¿De qué progreso estamos hablando? Por tanto, es que no hablamos el mismo lenguaje, ni compartimos el mismo ADN. La desgracia tiene un nombre, aunque sus autores hoy se disfracen de dioses. Sobra, por tanto, preguntarse por qué tanta desgracia y devastadora violencia y deshumanización normalizadas en el país. ¿Por qué? Nos preguntamos, pero no hace falta, sobra la pregunta. Y Guinea Ecuatorial difícilmente podrá sobrevivir a toda esta devastadora destrucción. Por tanto, ahí podemos echar todos los petrodólares del mundo, todos los dólares americanos,
todos los euros europeos y nada funcionará. ¿Por qué? Porque es una cuestión de mentalidad y evolución. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Evaristo Orco por estas reflexiones, por compartir con nosotros esas experiencias personales tan íntimas y por la valoración que ha hecho de ese proceso de independencia y las décadas posteriores. Bien, vamos a rotar en la mesa, le vamos a pedir al profesor Gonzalo Álvarez Chillida, historiador, que intervenga a continuación. No sé si quiere hacerlo desde la tril o desde la mesa, pues entonces le dejamos a don Evaristo ahí para que pueda acompañar ahí. Adelante, por favor. Bueno, pues, buenos días. Voy a hablar un poco del libro, de un libro que no he podido leer porque lo he comprado hoy, porque no conseguí, las librerías me decían que todavía no me había llegado. Pero voy a hablar del libro, no del autor o el libro en concreto, que tengo unas ganas enormes de leer por lo que voy a decir, sino por el tema del libro. De eso sí que voy a hablar, del tema del libro, de la importancia que tiene la figura de Saturnino, que merecía desde luego un libro y que ya lo tiene, ¿no? Y voy a empezar contando una anécdota. Yo hace unos 3 años, para acceder a una plaza en la universidad, desarrollé el tema delante de un tribunal, el tema de la investigación que estoy haciendo, o que estaba haciendo, sobre los nacionalistas de Guinea Ecuatorial. Y en esa hablé un poco pues quiénes eran, de qué grupo social venían, qué ideas tenían, cómo se organizaron, etcétera, etcétera. Entonces, en el coloquio, uno de los miembros del tribunal me dijo: este nacionalista que usted ha señalado varias veces, que se llama Saturnino Ibungo, es un personaje que realmente merece una biografía. Y no había caído, pero efectivamente es que le mencioné varias veces sin ser uno de los líderes principales, ¿no? Y efectivamente es un personaje singular dentro del nacionalismo guineano que merecía una biografía que ya tiene. ¿Qué es lo que tiene de importante la figura de Saturnino que aquel profesor me señaló como merecedor de una biografía? ¿Qué es lo que yo creo que tiene? Bueno, Saturnino se forma, bueno, no voy a dar muchos datos de su vida porque ya están mencionados, pero se forma parte de la élite formada en la escuela colonial, como casi todos los líderes del movimiento nacionalista, ¿no? Una escuela colonial que tiene 3 características ideológicas: españolista, les quieren dar una identidad nacional española, católica y franquista, ¿no? Y en esa escuela es en la que se forma él como maestro en la Escuela Superior Indígena. Otra peculiaridad que tiene Saturnino, que comparte con otros varios o muchos, pues es que son gente muy espabilada, se busca la vida y entonces viene a España, aprueba las oposiciones y entra en Hacienda, y cuando va a Pamplona pues entonces dice: bueno, pero voy a estudiar periodismo, y luego se las agencia para irse a Estados Unidos, ampliar estudios. Es decir, que era gente con una capacidad de iniciativa personal, no es el único, ¿eh? Y allí, en fin, que tiene una trayectoria en ese sentido importante, ¿eh? Bien, estudia, como he dicho, sí, periodismo en la Universidad de Navarra del Opus. Él era un profundo nacionalista, como voy a decir, nacionalista ecuatoguineano o guineoecuatoriano, ¿eh? Pero no era anti-español, era anticolonial. Es decir, no era anti-español en el sentido de que no tenía nada contra los españoles de carne y hueso, muchos de los cuales eran buenos amigos, y yo he conocido una compañera también suya de
de allí, de Pamplona, y tiene un recuerdo, y dice que era amigo de todos, que era un hombre muy apreciado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que era anti-español en el sentido de anticolonial. Es decir, bueno, los españoles, la colonización no ha sido buena y es un sistema opresivo que tiene que terminar porque tenemos que acceder a la libertad. Y en ese sentido era un profundo nacionalista. Entró en uno de los partidos nacionalistas, probablemente el más importante, el que tuvo un pedigrí más constante de lucha por la independencia total, como decían entonces ellos, ¿no?, los nacionalistas de Guinea Ecuatorial, que era el Monalige que dirigía el Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial, que dirigía Atanasio Ndong. Atanasio había sido había estado en el exilio desde los años 50 y luego allí organizó en el 59 un grupo político que terminó llamándose Monalige, y que rechazó la autonomía y que iba a las Naciones Unidas a pedir la independencia total y que las Naciones Unidas exigieran a España la descolonización. Era un partido que tenía algunas peculiaridades respecto de otros. Reunió a una buena cantidad de la gente más formada que había entre los guineoecuatorianos, y uno de ellos fue Saturnino. Otra peculiaridad importantísima, para mí quizás la más sobresaliente en muchos sentidos, es que era un partido que intentaba aglutinar las etnias, armonizar las etnias de Guinea Ecuatorial. El secretario general era Fang, de la etnia mayoritaria, pero el presidente era Bubi, el pastor Torao. Y el jefe de las juventudes y uno de los principales dirigentes era un fernandino, Armando Balboa. Y otra de las personas más destacadas era Saturnino, que era Ndowey. Y había Loricomba, es decir, había un montón de... Estaban muy bien representados todos los grupos étnicos, y en ese sentido era un partido muy excepcional. Por no decir, y lo fue hasta el final. Y yo también me atrevería a decir que otra característica del partido Monalige es que era probablemente, o sea, como he dicho, todos ellos se habían formado en la escuela franquista y eran franquistas. Su cultura política era ella. Bueno, pues el partido menos franquista, el partido más democrático, que tenía ideas más democráticas, sin que fueran todos totalmente demócratas, era el Monalige. Bien, Saturnino, dentro de este partido, es a su vez singular. Primero, porque su ideología nacionalista es una ideología elaborada. No creo que hubiera ningún nacionalista en Guinea en los años 60 que tuviera un conocimiento tan profundo del pensamiento de emancipación panafricanista, del pensamiento de emancipación afroamericano y del pensamiento nacionalista africano. Y esto a mí es lo que, tengo amistad desde hace bastantes años con Juan Carlos, con su hijo, que tengo que decir, tiene un orgullo enorme por su padre, y es un orgullo que conforme he ido estudiando la figura de su padre me parece absolutamente merecido. Y entonces me prestó hace ya bastantes años la tesina, ¿no? Y la tesina es impresionante. La tesina de la Universidad de Navarra, del Opus Dei en la España de Franco. Y es que cita a todos los pensadores importantes, todos. A Du Bois, a Garvey, a Nkrumah, y además y todos los pensamientos de emancipación del pueblo, de los africanos y los afroamericanos, en contra, en el caso de los africanos, del colonialismo. Incluyendo algunos marxistas. El que más cita es a Dabaningi Sithole, que es el fundador del FANU de Zimbabue, ¿no? En ese sentido, pues es una figura especial, la formación que tenía nacionalista que tenía Saturnino, y que creo que no creo que tuviera ninguno. Y luego, la otra peculiaridad de Saturnino es que era un profundo demócrata, un demócrata pero profundo, y probablemente el único demócrata profundo que había, porque incluso en el Monalige, pues probablemente es unas condiciones democráticas tan arraigadas como él no había, y en los demás partidos no vamos a hablar. No hay más que leer las actas de la Conferencia Constitucional.
En la conferencia constitucional, yo creo que fue el único que cuando levantó la voz, no muchas veces, pero 6, 7, 8 veces, no recuerdo, no hace en ningún momento un elogio ni de la colonización española, ni del caudillo, ni del régimen, ni de nada, como todos los demás, todos, empezando por el señor Macías. El único que no, incluyendo también a Atanasio, que no es que fuera franquista, pero que pensaba que Castilla le iba a abrir las puertas del poder y le engañó. Pero bueno, eso es otra historia que no tiene que ver. Él es el único que no lo hace. Y en todos los discursos, en todas las veces que interviene, o en casi todas, no sé si todas, pero en casi todas, además defiende la libertad de partidos como base de la democracia. Es decir, era un demócrata en el sentido completo de la palabra, incluyendo el pluripartidismo, que era un tabú en España de Franco, y que como dijo Macías después, la libertad de partidos es para conseguir la independencia. Luego habrá que establecer el partido único, que es lo que es, ¿no? Bien. Y lo que me corrobora, además, en esto que acabo de decir, es su discurso en la asamblea, cuando él está en Nueva York, como se ha dicho, sale elegido diputado en las elecciones de septiembre, pero no va a tomar posesión porque está en Nueva York, en la ONU, tomando, o sea, con el famoso discurso que también tiene un interés enorme sobre sus ideas, el discurso que pronuncia en la ONU, etc. Y entonces él va a Guinea y toma posesión en febrero. En el momento en que ya han comenzado Macías su gira de mítines, el 14 de febrero, ha empezado la gira de mítines, pues hacia el 15, no me acuerdo la fecha exacta, llega él y toma posesión. Los mítines que van a desembocar en la crisis de las banderas y todo lo que vino, y luego el golpe, etc. En el periódico Potopoto dieron la noticia, y a pesar de que había una censura absoluta de prensa desde diciembre establecida por Macías, además Macías, como en el país era pequeño, tenía un control directo de todo, entonces él leía antes de publicar la censura, era él ejercía la censura y él, bueno, llegó a controlar al final todo el dinero del país, en fin, pero bueno. Entonces, a pesar de eso, informa, resume el discurso que ha pronunciado. Y en el resumen que hace es una apología de la democracia y de los partidos. Cuando el 14 de diciembre el gobierno pluripartidista de la coalición que había upado al poder a Macías en septiembre, había acordado y había hecho público que la constitución de un partido único, de un partido unificado de los partidos que estaban en el gobierno. Y él, sin embargo, llega en febrero y suelta ese discurso y curiosamente se hace eco la prensa sin censurarlo en este sentido. Entonces, era un hombre profundamente democrático. Y por último decir que todo esto lo hizo desde sus convicciones católicas, porque él era un hombre, sobre todo porque se lo pregunté a su hijo. Dice, no, mi padre, bueno, por las referencias que me han contado de sus compañeros, no era del Opus Dei, no fue del Opus Dei, pero sí que era un hombre profundamente católico, que iba a misa todos los domingos, etc., ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta que el catolicismo hoy es un poco distinto desde los años 60. Entonces había un catolicismo progresista, incluso revolucionario, etc. Y hay un texto fundamental, que es la Pacem in Terris de Juan XXIII, que cita en la tesina en extenso, que defiende las libertades democráticas, los derechos sociales y la descolonización, ¿no? Y es un texto fundamental. Y en ese sentido no era contradictorio que fuera un demócrata profundo, que fuera un anticolonial y un nacionalista profundo, que leyera con un enorme interés a Sithole y que fuera un católico profundo también, ¿no? Y bueno, pues termino simplemente comentando su discurso en la ONU. El discurso de la ONU tiene mucho interés, en este sentido, por el nacionalismo. Él efectivamente empieza hablando de la hispanidad, de lo hispano. Es decir, las primeras palabras empiezan en francés, pero dice, porque le contesta al anterior que le ha hecho la presentación,
que habla en francés, pero dice a continuación, podría dar el discurso en francés, pero lo voy a dar en castellano porque es el idioma de mi país, Guinea Ecuatorial, no España. Pero en ese sentido somos un país hispano, y lo dice con orgullo. Pero no hay ni un solo elogio, tampoco aquí, claro, ni un solo elogio a la colonización española, y mucho menos al régimen de Franco. Sí hay un elogio al gobierno español de Franco por haber descolonizado pacíficamente. Es lo único que elogió en ese discurso. Un discurso que, según me contó Juan Carlos, no le gustó nada, y otras referencias que he leído, no le gustó nada a Piñés. Claro, ¿cómo le va a gustar? Ya que hubiera dicho que la colonización española era una maravilla, ¿no? Y bueno, pues esta es la importancia que tiene este nacionalista guineano, que fue un nacionalista muy singular, y que ya lo notó aquel profesor que me lo hizo saber y que dijo, hombre, este hombre merece una biografía, ¿no? Voy a terminar con aquí en el libro figura un texto mío, una semblanza mía del personaje que me pidió Juan Carlos y que no me acordaba ya, ahora ya sí he recordado. Y voy a terminar con el último que escribí, que está aquí, ¿no? Que he puesto: los sueños de independencia nacional, libertad, democracia y bienestar de Saturnino y Bongo tuvieron para su país un final tan trágico como el de su propia vida. Un final que empezó el día que lo mataron y que de alguna manera continuó. Bueno. Agradecemos al profesor Gonzalo Álvarez Chillida su intervención y le lanzamos un guante amistoso, por supuesto, que si esa tesina realmente tiene la importancia que él ha comentado, le invitamos a que haga la edición de la misma. Si termina haciéndola, tendrá acogida dentro de la colección Casa de África. Por tanto, es una invitación doble, tanto a Juan Carlos como al profesor, puesto que efectivamente esos sueños, en esos años en los que el panafricanismo parecía que iba a ser una realidad y que fueron años y sueños compartidos por muchos de esos intelectuales a los que hemos referido esta mañana, creemos que siguen mereciendo estudios y una parte importante, ¿no?, del pensamiento de los intelectuales historiadores sobre su papel y realmente sobre su triste final, de muchos de ellos, de la mayoría. A continuación tenemos el placer de dar la bienvenida y de invitar a que pase a la mesa, vamos a hacer una votación, a don Anacleto Boquesa, licenciado en Derecho, político, hombre polifacético también, y que no sé si va a querer intervenir desde la mesa o desde la tribuna. Pues adelante, cuando quiera tiempo. Pues nada, muchas gracias, Basilio, por tu tarea, por tu labor. Muchas gracias, Augusto, Gonzalo, Evaristo y Juan Carlos. A mí hace 2 días que me llamó Juan Carlos y me dijo: oye, quiero que intervengas, hace 2 días, y que intervengas en la presentación del vídeo. Yo tengo 2 cosas que tengo que decir, importantes. Bueno, voy a ser breve. Lo primero, decirle que por la fecha en que nací soy boomer. Y cuando las personas como tu padre estaban en la universidad, nosotros, los jóvenes de mi generación, ansiábamos aprender. Pertenezco a una generación de personas que siempre, yo creo que entre los 50 y los años 50 y los 64, éramos ávidos, obsesionados con saber y con estudiar. Así que tu padre, como otros de su generación, eran ejemplos para nosotros. El día 18 de enero tu padre hubiera cumplido 90 años. Pocos años. 90 años son, cuando murió con 32 años, es una catástrofe morirse a los 32 años. Pero también te lo dije ayer, él ha muerto, pero todavía vive y va a seguir viviendo. Hay nombres que el tiempo no consigue borrar.
hay vidas que, aún siendo truncadas por la violencia, siguen iluminando el camino de un pueblo entero. Hay hombres cuya divinidad se convierte en herencia para muchas generaciones. Saturnino Ibongo es uno de esos hombres. Saturnino crecía entre la sencillez de su comunidad y la firme convicción de que la educación y la palabra podían transformar un país. Fue maestro brillante, periodista, diplomático, político y sobre todo un hijo comprometido de Guinea Ecuatorial. Su trayectoria académica y profesional, desde la Escuela Superior Indígena de Santa Isabel hasta su formación en España en una universidad de élite, y su labor como primer representante de Guinea Ecuatorial ante la ONU, mostraba ya la talla de un líder llamado a servir a su país con inteligencia, serenidad y valentía. Pero su grandeza no se medía solo por sus títulos, sino por su integridad. Estamos hablando del mismo libro y por lo tanto, aunque yo compré el libro ayer, creo que Basilio, Augusto y yo coincidimos en este análisis. Fue brutalmente asesinado el 5 de marzo de 1969 por el régimen tiránico de Francisco Matías Nguema en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Guinea Ecuatorial. Su asesinato, sin embargo, no logró silenciar su mensaje ni apagar la fuerza de su ejemplo. Hoy, más de medio siglo después, su memoria sigue viva. Sigue viva en su hijo, don Juan Carlos Ibongo Ndibo, que lo recuerda no solo como un mártir, sino como un padre amoroso, un referente moral, un hombre que nunca renunció a sus principios. La memoria de don Saturnino sigue viva en su familia, en su pueblo, en su grupo étnico, que mantienen encendida la llama de su legado. Y sigue viva en todos aquellos que creen que la libertad y la justicia no son concesiones sino derechos irrenunciables. Frente a esa luz, ¿qué queda de sus asesinos? ¿Quién pronuncia hoy sus nombres? ¿Quién los honra? ¿Quién los recuerda con orgullo? La historia es implacable. La memoria de los verdugos se desvanece, mientras la de los justos se fortalece con el tiempo. El hijo de Saturnino puede caminar con la frente bien alta. Ya nos gustaría a muchos de nosotros dejarles como legado a nuestros hijos la gran herencia que Saturnino dejó a su hijo. Pueden decir lo mismo los que lo mataron, pueden estar orgullosos de su legado como del legado que Saturnino dejó a su hijo. Su vida es una semilla que sigue germinando. Su sacrificio es un recordatorio de que la libertad tiene un precio, pero también una recompensa. La dignidad de un pueblo que no olvida a sus héroes. Hoy lo evocamos no con tristeza, sino con gratitud, porque hombres como él hacen que un país imagine un futuro distinto. Que su nombre siga siendo pronunciado con respeto, que su ejemplo siga guiando a su pueblo y que su memoria, siempre viva, siga siendo un faro para quienes luchan por un país más justo, más libre y más humano. Ayer le decía a Juan Carlos, ha muerto, murió con 32 años, pero yo creo que no solamente tendrá una segunda vida, sino una tercera. Y si a partir del libro de hoy yo creo que ya su figura será inmortal. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Boquesa. Y realmente, efectivamente,
ejemplos como de Saturnino, de alguna manera pues son los que marcan el sentido de la historia, ¿no? Una vida truncada, con apenas 32 años, pero no obstante pues dejó una semilla que sigue brotando y que de alguna manera pues es el testimonio de esa lucha y el de otros muchos como él. Bien, pues ahora tenemos el placer de cederle la palabra a Juan Carlos Ibongo Indío, hijo de Saturnino, y una persona que desde hace muchos años mantiene viva la llama del legado de su padre. Hace ya tiempo que pues hemos conversado de él, me hablaba de su padre, de lo que había hecho, ¿no? Y de la importancia de reivindicar su figura. Estoy convencido de que efectivamente, como ha dicho el profesor Roquesa, a partir de ahora Saturnino Ibongo va a ser una persona, un personaje conocido por muchos, pero yo estoy convencido que Juan Carlos va a seguir luchando por continuar difundiendo su ejemplo, su obra, y en ese sentido pues le admiramos y esperamos sinceramente que el resultado final del libro esté a la altura de sus expectativas, al igual que también a la altura de las expectativas del autor. Un fuerte aplauso para... En fin, bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. A la nutrida comunidad ecuatoriana que nos acompaña en este día histórico. Para mi familia lo es, 57 años después de aquel final trágico, brutal, que no hay que olvidar nunca, nunca. Tenía yo como 8 años. Como para olvidar, nunca. Agradecimiento al autor del libro, el profesor Augusto Yanga, con el que mantuvo una buena relación hace tiempo. Yo le propuse expresamente que, bueno, yo sé escribir, pero no soy escritor. A ver, con el material que llevo acumulando hace 40 años, ¿qué se podía hacer con esto? Él revisó los papeles y digo, oye, pues aquí podemos hacer algo. Le digo, bueno, usted es el que sabe, a ver qué hacemos. Una conversación informal, porque a veces de las conversaciones informales salen grandes obras. Este podrá que sea un caso clásico. Agradecimiento al autor por su trabajo, que quedará para siempre en la historia de nuestro pequeño y gran país, que es Guinea Ecuatorial. Le agradezco también las aportaciones de todos cuantos lo han hecho, sus compañeros de su país y de España, a los intervinientes, al amigo Gonzalo Chivita, a mi familiar Evaristo Oco, a mi buen amigo Anacleto Boquesa, que lo localicé 24 horas, casi 48 horas antes del encuentro. Le digo, oye, Anacleto, oye, chico, quítanos una mano. En 2 minutos le digo, oye, cuenta conmigo por tu padre, ahí estaré. Y está, se lo agradezco públicamente. En el libro hay reseñas de gente que lo conoció y lo trató. Y hasta hoy guardan de él un borrero de recuerdo. Los compañeros de Pamplona, Ofra de Sunartea, José Javier Fuentes Caballero, el doctor Ogoño Cojo, que su trabajo ya recogido, y también Joaquín Bubío Bachén, periodista, escritor y conferenciante. También una reseña para mí de sumo interés de mi buen amigo Armando Balboa Marcé, hijo, como saben, del todopoderoso líder monaligista pero nacional, don Armando Balboa Dugan, la vida criminal, como para olvidar, nunca. Armando Balboa era de los que yo contaba para este encuentro, pero me envió un texto que se lo lea a todos ustedes y dice, textual. Aunque lo he intentado, desafortunadamente me va a ser imposible asistir a Madrid el 7 de marzo, que es hoy. Por motivos familiares urgentes me lo impiden.
De todas formas, te ruego que en el transcurso del encuentro hagas patente mi inquebrantable respeto y admiración a la figura de don Saturnino Ibongo y Angá, como a todos los hombres y mujeres que lucharon por la delicada independencia política y dieron sus vidas. Esperando que la historia, pasada, presente y futura, siempre les tenga en cuenta. Un fuerte abrazo, Armando Balboa Marcé. Yo conocí, un día que mi padre me dice, oye, saluda a ese señor. Tenía yo como 6 años. Y era ni más ni menos que don Armando Balboa Dugan. Cuidado, 6 años. No sabía quién era. Le eché la mano y me fui. Segunda vez, tenía como 7 años. También lo saludé. La tercera creo que fue la última. En el cierre de campaña del partido Monalije en el Estadio de la Libertad de Bata. El estadio estaba a tope, a rebosar de gente. Escuchando sus vídeos monalijestas. Como ha dicho Gonzalo, el Monalije era la suma total de todos los pueblos, todas las etnias. Así fue. Dios. El Monalije era de todos y para todos. Estaban todos, los mejores hombres y mujeres de Guinea. Los Bubis, los Querió Fernandinos, los Sango Narangún, los Misión de Lea de Machida, los hermanos del pueblo Fango, los polisqueños, los Dué, y su lista larga, de los cuales, bueno, ¿qué les voy a contar? El chico elegante y avanzado de Gonamanga. Mi ídolo. Oye, un fenómeno. Saturnino, Ibongo y Angá. Me acuerdo que después del meeting, fin de campaña, me llevan a casa y mi abuelo me llama y dice, oye, un momento, acércate. ¿Qué has dicho en la campaña electoral? 8 años. Le dije, abuelo, no me he enterado de nada. Y me dice mi abuelo, claro, que no me extraña, porque con el español que habla don Santiago Ángel Chamanero Otogo, don Atanasio, don Armando Balboa Dugan, don Ramón Italiano Lambani y los demás, y el Saturnino, oye, soy blancos aquí que no se enteran. Al final, esa historia nos marcó de por vida. Su vida breve, oye, terriblemente breve. 32 años, 4 meses. En fin. Su legado sigue siendo hasta hoy modelo y referencia para muchísima gente del mundo. Conocí, he tratado a muchos de sus amigos y amigas de su país, de España y del mundo. Hoy está su gran amiga y compañera, doña Maritere La Torre. Conocí a su hermano Leopoldo, ya fallecido. ¿Qué recuerdo? Leopoldo me decía que un día en Madrid va con Saquillo no sé dónde y dice que los chicos blancos le estaban odiando, diciendo, oye, ¿tú te has sacado hasta el cine Poitier? Dice, a lo que dice Leopoldo, oye, este es buen amigo mío. De la escuela superior, donde dejó historia y hace historia. Llega a España en el año 60, prepara las oposiciones y las aprueba en la primera convocatoria del año 62, mientras lleva periodismo. Por tanto, simultaneó con una disciplina espartana, oposición y periodismo, y con nota de destina en la delegación de Navarra, con un sueldo de 11.160 pesetas. En el 62 dicen un dineral. En la Universidad de Navarra, y de periodismo becado. Beca que le ofrece su gran amigo y mentor, dicen, don Manuel Fraga Iribarne, donde estuvo compartiendo
más que pupitre con sus compañeros. De hecho, en la Universidad de Navarra, periodismo eran solo 90 estudiantes. 90. Y él, el único negro. Incluso en asignaturas comunes, Derecho, Económica, Periodismo, seguía siendo el único negro. Guineano y ecuatoriano. Y me cuentan sus compañeros que se integra con total naturalidad. Herido y admirado en el campus navarro, donde superó, como todos sus compañeros y compañeras, un exigente plan de estudio, intelectual y sobre todo humanístico. 35 asignaturas en esa universidad de la Iglesia. Más de la mitad me cuentan hueso. Y él la superó. Uno de los 5 primeros de su promoción, en Pamplona. De Pamplona a Madrid, en la agencia F. En la calle Ayala, número 5, siendo director don Carlos Sentís Alfón, maestro de periodista, una institución, y con director gerente Carlos Mendo Baos, ya fallecido. Trabajo en la agencia F, sueldo 8.190 pesetas, el año 64. Lo que le permitió vivir, y donde vivía en un común apartamento, en la calle José Ortega y Gasset de Madrid. Donde entonces no vivía cualquiera, y donde hoy, y de ahí viven, su perfil lo dejo a amigo Basilio. Pues 9 meses en la agencia F, con su trabajo seguro, casi de por vida, pues sube al despacho de su buen amigo, director gerente, Carlos Mendo. Y Saturnino le dice que iba a recibir su contrato con la agencia F. Carlos Mendo, asustado, compungido, le dice, pero Saturnino, ¿por qué? ¿Algún problema? Le dice que no. Es que tiene una oportunidad que no desea desaprovechar. Es ir a los Estados Unidos para formarse más y mejor, para estar más mejor formado, para los 4 años de dinero que él sabía, y sabía que su país iba a llegar a la independencia sí o sí. Carlos Mendo no le queda más remedio que respetar la decisión personal de Saturnino, que le sea suerte de su aventura hacia un americano que cumplió, y dejaron entrever que las puertas de la agencia F estaban abiertas con Saturnino desea volver en cualquier momento, puesto que la compañía estaba muy contento con la labor de su eficiente y elegante redactor. Luego a los Estados Unidos. Antes de la independencia era nuestro portavoz diplomático. Los 7 magníficos modelos que han contado por aquí. Equipo para recuerdo y para la historia. Rafael Levita, Tomás Malangongo, José Lueri, secretario general de Liga Atanasio, Adolfo, Mariano y Saturnino, Bongo y Ana. Equipo dinámico y moderno. Dicen una pesadilla positiva para España en sus diplomáticos allí. Bueno, se reúnen para ver quién de los 7 iba a llevar el peso en los grandes debates. Desde el Comité de Descolonización, conocido también como Subcomisión de Especial 24. Y 6 eligieron a Saturnino como portavoz diplomático. Alguien preguntó en una ocasión a su buen amigo y compañero Adolfo Ullán, al que enviamos un saludo fuerte: oye Adolfo, ¿por qué eligen a Saturnino como portavoz diplomático? Entre los 7. Adolfo dijo que primero, porque era de entre los 7 el que mejor sabía, 1, 2, el que mejor sabe nada en público, y 3, para no hacer ridículo en la ONU. Cosas que otros hicieron y a lo mejor algunos imitan. Primer debate, una semana después. Siendo según el embajador de España en la ONU, si mal no recuerdo, don Manuel Aznar Zubigaray. Abuelo de don José María Aznar, el presidente del gobierno de España. Resulta que don Manuel Aznar Zubigaray, según el embajador, y datos de información general, no los cotillo, era
43 años mayor que Saturnino. 43. Es más, hasta mayor que el padre Saturnino. Don Manuel Aznar estuvo en la ONU del 63 al 67 cuando cesa, porque ya era un mayor. Y lo sustituye su mano derecha y ministro consejero don Jaime de Pinés y Rubio, diplomático español top. Por si traté, está todo muy bien. Pues Jaime de Pinés, datos de interés general, era 20 años mayor que Saturnino. Es más, el año que Jaime de Pinés ingresa a la Universidad de España es el año que nace el gran Saturnino en su Ngonamanga natal. Hagan ustedes la secuencia. Muchos se preguntan hoy qué factores contribuyeron para que ese chico excepcional haya llegado tan pronto y tan lejos en muy poco tiempo. Al final, como él decía, la fórmula no era otra que esa medicina universal. Educación, educación, educación de calidad exigente, que es la que le permitió llegar donde llegó, si no, pese a sus cualidades excepcionales, a lo mejor no llegaría. Recuerdo a sus compañeros de la escuela superior, todas, aquel centro de educación y formación integral de élite, donde se formaron a los mejores hombres y mujeres de nuestro país, de África y del mundo. José Augusto Yanga, uno de ellos, y la Teresa, otra, y todos los demás. A sus compañeros del campo de Navarro, unos y otros, está recogido en el libro. Y sus profesores también en la Universidad de Navarra, si mal no recuerdo, a don Ángel Benito Jaén, a don Antonio Fontán, entre muchos. Sus buenos amigos, periodistas, amigos suyos, que se acuerdan de él hasta hoy. El maestro Iñaki Gabilondo. Iñaki fue uno de los periodistas españoles que en la primera semana de marzo del 6-9 se acerca al aeropuerto de Barajas, micrófono en mano, para preguntar a quienes procedían del éxodo qué saben, vive o no vive. Y también se lo dijeron, no, ya está, el trabajo está hecho porque saben hacer esas cosas. Y aquí lo ha recordado en varias ocasiones. Vida breve, terriblemente breve, pero legado histórico irrenunciable. Nunca. Orgullo de su familia, su pueblo, su país, África y el mundo, que sienten orgulloso aquellos hombres, lista larga, líderes por la independencia. Todas. En los Urías sumó a todos, ya que no era ni sectario, ni primitivo, ni tribalista, ni jefe de tribu, ni nada por el estilo. Lo sumó a todos. Su educación y brillantez, pues, y sentido del Estado moderno, pues, le permitió sumar a todos. Por tanto, yo no puedo restar a nadie, sino también sumar a todos. 57 años después, aquel final trágico, prohibido olvidar a un país, su historia, con su lucha mundial que hay que defender, y sus brutales sombras que no hay que tapar con la mano porque es imposible. No hay mano suficiente para tapar la historia de un pueblo. Y no cualquiera, el nuestro. Cuidado. Recuerdo a mi querida asesora legal, Sonia Gómez Serrano, por su trabajo en el Museo y búsqueda de datos objetivos, y a todos cuanto han contribuido de alguna u otra manera a que este libro salga a la luz y quedará para siempre en la tierra de su país y de sus habitantes. Al autor del libro, a Basilio Cañada, y a todos cuantos desde la libertad y el orgullo han contribuido a que ese día sea para nosotros inolvidable. Muchas gracias. Bien, aunque por supuesto el autor de este libro, de esta obra, don Augusto Yanga Pendi, queremos mencionar a las personas que también han contribuido con artículos o textos varios y que están recogidos dentro de esta publicación. Por supuesto, a don Juan Carlos Ibondo Indivo, a don Gonzalo Álvarez Chilleida, a
don Joaquín Embomío Bachén, a don Armando Balboa Marcé, a doña Ofa Bezu Martea, a don José Javier Fuentes Caballero y a don Eugenio Encobo Ondó. Yo creo que con esta obra pues vamos a poder reflexionar todos sobre una historia compartida, la historia de España y de Guinea Ecuatorial. De hecho, en un momento dado, Guinea Ecuatorial fue parte esencial de España en ese proceso en la que fue provincia española en África, proceso breve, al igual que las provincias del norte de África, pero son muchos los españoles que residieron, que vivieron en Guinea Ecuatorial y que de alguna forma también aportaron su granito de arena para la independencia de ese país. Creo que va a ser una obra que permita también a muchos guineaecuatorianos conocer mejor su historia, una historia que efectivamente ha sido convulsa, una historia que también ha sido manipulada, tergiversada, pero con obras rigurosas, serias, como las del profesor Augusto Illenga Pendi, arrojamos luz sobre cuestiones que deben seguir siendo analizadas. Se pueden focalizar desde distintos puntos de vista, pero siempre con la seriedad, con el rigor que ha hecho el profesor Illenga Pendi en sus obras anteriores. Gracias a todos los que nos han acompañado en este acto en directo. Gracias a todos los que nos están todavía siguiendo vía streaming. Son muchas las personas que han estado conectadas esta mañana desde lugares muy diversos, de África, especialmente de Guinea Ecuatorial, pero también desde Hispanoamérica, también desde Estados Unidos, también desde diferentes países de Europa y también desde distintos lugares de España. Creo que eso demuestra que efectivamente este es un tema que interesa, el tema de la independencia de Guinea Ecuatorial, el tema de esas vidas que se entregaron por la libertad, el tema de la historiografía y bueno, también, ¿por qué no?, de la presencia española en África. Nunca fuimos una gran potencia colonizadora en África, pero que nuestra simiente, esa simiente del hispanismo que se ha reivindicado aquí, está allí presente. No hemos hecho esta actividad ni la colección Casa de África con espíritu neocolonialista, sino con el espíritu de intentar recuperar una historia, repito, compartida, que es la historia de todos nosotros, y sobre todo para dar voz a intelectuales, escritores que fueron silenciados o que no encontraron el cobijo dentro del mercado editorial español e hispanoamericano. Creo que obras como la que hoy les hemos presentado van a permitirnos seguir desarrollando nuestro trabajo con el convencimiento de que tiene sentido, que tiene razón de ser, que de alguna forma somos útiles a la sociedad. Por tanto, quiero terminar agradeciendo a todos los que han participado en esta obra, sus aportaciones, y especialmente a Augusto Illenga Pendi. Sé que sigue inmerso en el proceso de creación de distintas obras. Él trabaja diferentes libros a un tiempo, tiene esa gran capacidad y además cumple los plazos a rajatabla, algo que también hay que ensalzarle. Juan Carlos, tienes aquí tu casa, lo sabes, has venido muchas veces. Se quedó viniendo. Por los libros en los que se hablaba de tu padre, por los libros en los que se hablaba de vuestra etnia, en el Dongüe. Queridos amigos, nosotros seguiremos trabajando por África, por Guinea Ecuatorial, por el hispanismo, porque realmente estamos convencidos de que tiene razón de ser. De hecho, tanto el grupo editorial Sierra Pigmalión como la sección africanista del Ateneo de Madrid tenemos durante este mes otros 2 actos que les quiero recomendar. En primer lugar, les invitamos para que el 11 de marzo a las 19:30, dentro de un ciclo que habla de los procesos de descolonización de África, puedan venir para ver al profesor José Menéndez Hernández, aquí presente,
autor de nuestra editorial, posiblemente uno de los autores más prolíficos que tenemos, que va a mantener una conversación con los organizadores, las organizadoras del ciclo que les comento. Va a darnos su testimonio sobre el proceso de descolonización. No en vano, es autor, entre otras obras, de una que tienen también a su disposición, Los últimos de Guinea. Una aportación, yo creo, muy significativa también sobre ese proceso que hemos analizado desde la perspectiva guineana y que en el caso del profesor José Menéndez lo hace también en el plano personal, porque él fue también otro personaje esencial de ese proceso. Y les quiero invitar a otro acto muy especial. Hace apenas 3 meses perdimos a un gran intelectual guineano. Una persona que desde los comienzos estuvo con el grupo editorial Sial Pigmalión colaborando y que junto con el profesor Justo Borequia Borecá y el profesor Mbuika Undabadi fueron los 3 primeros autores que publicamos en la colección Casa de África. Me refiero al gabonés Francisco Zamora Lobos, Paco, tristemente desaparecido y que no pudo ver publicada su última obra. Una obra que le ilusionaba, al igual que todas las anteriores. El lunes 16 de marzo a las 19 horas, también organizado el acto por la sección africanista del Ateneo de Madrid, presentaremos esa última obra. Por cierto, algunos de los que van a participar, como Isabela, está aquí presente, y vamos a hablar de Paco Zamora Lobos, otro intelectual trasterrado que también tuvo su papel dentro del proceso de descolonización de Guinea Ecuatorial y que vivió, como digo, en sus propias carnes también ese alejamiento, esa situación en la que no pudo participar activamente en el desarrollo y en la independencia de su país. Ahí les convocamos, repito, lunes 16 de marzo a las 19 horas para el acto de homenaje a Francisco Zamora Lobos y 11 de marzo a las 19:30 para asistir a la conversación en directo con el profesor José Menéndez. Muchas gracias a todos. Representan a un colectivo imprescindible, lo he dicho en varias ocasiones, pero es cierto que justifica el trabajo de todos nosotros, historiadores, escritores, editores. Ustedes representan a los lectores y todos nosotros trabajamos para ofrecerles lo mejor, la esencia de nuestro trabajo. Ojalá que en este libro puedan percibirlo y que se lleven no solo el recuerdo de una mañana compartida, sino de un testimonio vivo, de lucha por la libertad, la democracia, por una serie de ideales que, como digo, han germinado y que sobreviven a cualquiera de nosotros, pero sobre todo se convierten en algo que dignifica a la humanidad, algo que nos hace de alguna manera seres que tienen un cometido que no siempre cumplen de manera precisa y clara, pero que antes o después termina configurando nuestra propia esencia humana. Gracias. Les esperamos en las próximas actividades y he visto a muchos de ustedes que estaban grabando el acto con dificultades, especialmente los que están al fondo. En el canal de YouTube del Grupo Editorial Sial Pigmalión tienen ustedes todo el acto íntegro grabado. Además, el profesor José Belló, el periodista José Belló, en su canal también personal va a tener otra grabación del acto y también dejará constancia del desarrollo del mismo a través de diferentes artículos en medios nacionales. Gracias a los componentes de la mesa, a los participantes, a todos los que nos han seguido y les esperamos. Hasta siempre.